En el último video hablamos sobre el proceso de desdolarización que se está empezando a gestar. Hoy vamos a profundizar aún más en el tema. Vamos a hablar de geopolítica, economía y especialmente vamos a argumentar que no es el yuan la moneda que están impulsando activamente como nueva moneda de reserva global, sino que el objetivo es promover una reformulación de los derechos especiales de giro del FMI. Soy Nicolás Martínez Laje y esto es Terapia Liberal. Vamos con la intro. Muchos me preguntaron por este gráfico de Iain Davis, donde se esboza la verdadera estructura en la toma de decisiones globales. El gráfico se divide en 4 grandes categorías, de arriba hacia abajo, ¿no? Los creadores de políticas, los distribuidores, los ejecutores, todos ellos colaborando con los propagandistas, y por último nosotros, el pueblo. El problema es que estamos tan condicionados a percibir el poder fluyendo de abajo hacia arriba, con la fantasía, digamos, del sistema de representación política, que nos distraemos continuamente por las noticias que parten de los ejecutores de políticas, es decir, los gobiernos nacionales. Pero como estamos viendo en ese gráfico, la realidad es bien diferente. El poder parte de arriba hacia abajo. Inclusive existe una red interconectada, ¿no?, de poder oculto que está detrás en las sombras. Ahora, analicemos un segundo el gráfico. Encontramos en los policymakers al Foro Económico Mundial, con Klaus Schwab, quien era un protegido de Henry Kissinger, y a su vez Henry Kissinger un protegido de los Rockefellers. Tenemos también a Chatham House, que recordarán los que vieron el documental respecto de la obra de Carroll Quigley. Chatham House fue una creación de la red de Cecil Rhodes, con el objetivo de establecer un gobierno único global. Su contraparte norteamericana fue el CFR, el Council on Foreign Relations, que, más allá de actuar como un espejo de Chatham House, cuando el poder viró hacia la City londinense, hacia Wall Street, cobra gran importancia y relevancia también la familia Rockefeller, con David Rockefeller presidiendo el propio CFR durante mucho tiempo. Tenemos también al Club de Roma, fundado en la estancia de los Rockefellers en Italia, es decir, también con el apoyo directo de los Rockefellers. Después, arriba en el gráfico tenemos a los bancos centrales, cuya influencia, digamos, por esta élite financiera la hemos cubierto ampliamente. Deberíamos agregar también ahí al Club Bilderberg, también una iniciativa del propio David Rockefeller con su contraparte europea, ¿no? Ahora, recordemos que deriva la Comisión Trilateral justamente de una diferencias que surge del seno de Bilderberg con el propio Rockefeller. Y encontramos en el pináculo al Banco de Pagos Internacionales, es decir, el Banco Central de los bancos centrales, con gran influencia de las élites bancarias estadounidenses, ¿no? Lo hemos cubierto en un video especial, y tenemos que agregar a este gráfico un virtual desconocido que se trata del G30. El G30 es un think tank formado en 1978, también por iniciativa de los Rockefellers, que reúne a los principales banqueros centrales del mundo, pasados y presentes. Esta es la realidad de cómo funciona el poder en nuestro mundo. Como decía Carroll Quigley, los poderes del capitalismo financiero tenían otro objetivo de largo alcance, nada menos que crear un sistema mundial de control financiero en manos privadas capaz de dominar el sistema político de cada país y la economía del mundo en su conjunto. Este sistema iba a ser controlado de manera feudal por los bancos centrales del mundo actuando en concierto, mediante acuerdos secretos a los que se llegaba en frecuentes reuniones y conferencias. El ápice de los sistemas iba a ser el banco de pagos internacionales en Basilea, Suiza, un banco privado de propiedad y controlado por los bancos centrales del mundo, que eran en sí mismo corporaciones privadas. Hoy es tapa de revista en todos lados, en todos los ambientes de investigación, el denominado sistema multipolar. Algo que veníamos adelantando de este espacio hace más de un año y pico, ¿no? Un año y medio más o menos, que se estaba avanzando hacia ese sistema, ¿no? Esa era la denominación en público, sistema multipolar.
Mencionamos también en el video anterior que las sanciones aplicadas a Rusia en el contexto de la operación especial en Ucrania cumplían un rol clave, la armamentización, ¿no?, de las reservas internacionales. Escuchemos ahora a la ex Reserva Federal y actual secretaria del Tesoro, Janet Yellen. One of the prices of these sanctions. The way that the United States has used sanctions often, in this case, in the case of the Iran nuclear deal, is to use the power of the dollar as the reserve currency of the world. But that weaponization of the dollar has produced a reaction. This week, President Lula in Brazil said, why are we all being forced to use the dollar? Emmanuel Macron made reference to the dollar in that same way. The European Commission has talked about, after Trump pulled out of the Iran sanctions, talked about creating an alternative to SWIFT, to the American-dominated payment system. Is there a danger that we will look back at all this, these measures and say this was the moment that the dollar's hegemony and its status as a reserve currency began to falter? So there is a risk when we use financial sanctions that are linked to the role of the dollar, that over time it could undermine the hegemony of the dollar, as you said. But this is an extremely important tool we try to use judiciously and in circumstances, especially when we have the support of our allies. It's not just the United States, it's a coalition of partners acting together to impose these sanctions. So it is a very effective tool. Of course, it does create a desire on the part of China, of Russia, of Iran, to find an alternative, but the dollar is used as a global currency for reasons that are not easy for other countries to find an alternative with the same properties. The U.S. Treasury market is the deepest and most liquid and safest asset. Dollars are widely used. We have very deep capital markets and rule of law that are essential in a currency that is going to be used globally for transactions. And we haven't seen any other country that has the basic infrastructure and institutional infrastructure that would enable its currency to serve a role like this. Es decir, como reconoce acá en su entrevista con la CNN, eran plenamente conscientes de que el uso del dólar de esta forma podía socavar su rol hegemónico mundial. Ahora, apenas un día después de las declaraciones de Yellen, tenemos un sorprendente discurso de Christine Lagarde en la sede de, escuchen bien, justamente del CFR, del Council on Foreign Relations. En este sorprendente discurso de Lagarde, reconoce el aumento de la multipolaridad mundial y la disminución de la hegemonía del dólar estadounidense. También mencionó la creciente rivalidad entre Estados Unidos y China y cómo esto ha llevado a la fragmentación de la economía global en dos bloques en competencia. Fíjense las frases destacadas. Las placas tectónicas de la geopolítica se están desplazando más rápido. Estamos siendo testigos de una fragmentación en bloques en competencia, con cada bloque tratando de acercar la mayor parte del resto del mundo a sus respectivos intereses estratégicos y valores compartidos. Decidí aceptar la idea de que nos estamos moviendo hacia un mundo fragmentado o más fragmentado de lo que hemos tenido, y que no estamos necesariamente en una situación completamente bipolar, pero que podemos avanzar en esa dirección. Y esta fragmentación, como he mencionado, bien puede fusionarse en torno a dos bloques liderados respectivamente por los Estados Unidos de América y por China, las dos mayores economías del mundo en este momento. Estos cambios también sugieren que se están produciendo un segundo cambio en el panorama de los bancos centrales. Es posible que veamos que el mundo se vuelve más multipolar. Después de 1945,
donde el dólar quedó firmemente instalado como la moneda de reserva global. La evidencia sugiere que algunos países tienen la intención de aumentar su uso de alternativas a las principales monedas tradicionales para facturar el comercio internacional, como el yuan o la rupia de la India. También estamos viendo una mayor acumulación de oro como activo de reserva alternativo, posiblemente impulsado por países con vínculos geopolíticos más estrechos con China y Rusia. También hay intentos de crear alternativas al SWIFT. Estos desarrollos no apuntan a ninguna pérdida inminente del dominio para el dólar o el euro, pero sí sugieren que el estatus de moneda internacional ya no debería darse por sentado. En la medida en que la geopolítica conduce a una fragmentación de la economía global en bloques competitivos, esto exige mayor cohesión política detrás de un objetivo estratégico. La forma en que los bancos centrales navegan en la era digital, como la innovación de sus sistemas de pago y la emisión de monedas digitales, también será fundamental para determinar qué monedas finalmente suben y bajan. Y aprovechando que Lagarde daría ese discurso en el CFR, tenemos un artículo publicado por el medio del CFR, la Foreign Affairs Magazine, escrito por David Miliband, un empresario marxista político del Reino Unido, donde llama a la importancia, no reconoce la importancia de la designación del nuevo presidente del Banco Mundial. Recordemos que lo hemos mencionado, que se trata del nominado Ajay Banga, ex CEO de Mastercard y un ferviente promotor de la desaparición del dinero físico en favor del dinero electrónico, donde este artículo escriben, ¿no? La crisis climática es el riesgo global que más amenaza y presenta la mayor prueba de la sinceridad de la solidaridad de los países occidentales con el resto del mundo. Los países ricos necesitan gastar billones de dólares para descarbonizar sus economías, pero también necesitan apoyar el desarrollo bajo en carbono en los países pobres y pagar los costos inevitables de la adaptación al cambio climático, ya presagiados por los niveles actuales del calentamiento global. Como entidad geopolítica, Occidente sigue siendo un actor poderoso e influyente, más aún con su nueva unidad. Sin duda, las proporciones relativas del ingreso global entre los países occidentales serán más bajas en el siglo XXI que en el siglo XX, pero el ingreso per cápita en los países occidentales sigue siendo alto según los estándares mundiales. La fuerza militar y diplomática de Occidente es real. Al mismo tiempo, las demandas de una variedad de países para un nuevo trato a nivel internacional son en muchos casos razonables. Abordarlos con urgencia y de buena fe es esencial para construir un orden global que sea satisfactorio para los estados democráticos liberales y sus ciudadanos. Es decir, como vengo sosteniendo hace varios videos, varios de estos grupos internacionalistas no ven con malos ojos la llegada del orden multipolar. Al contrario, lo promueven abiertamente y, como estamos viendo, declaran en público respecto a la ejecución y concreción de este nuevo sistema. Y cuando hablamos de este nuevo sistema, surge en escena los BRICS, a quienes también le hemos dedicado un video. Pero parece que mucha gente suele olvidar que BRICS es una creación de Goldman Sachs. El acrónimo comenzó como BRIC en 2001, cuando el entonces economista jefe de Goldman Sachs, Jim O'Neill, predijo que el peso económico de Brasil, Rusia, India y China podría eclipsar a las economías más grandes del mundo en la próxima década, especialmente por su influencia en el control de las commodities. Pero no es solamente el hecho de la profunda influencia de las élites financieras dentro de los BRICS. La sumisión a la agenda internacionalista es total y abierta. Miren, por ejemplo, ¿recuerdan cuando hablamos de la Comisión Trilateral fundada por Rockefeller y Zbigniew Brzezinski, hablando que este era el nuevo año, el año 1 del nuevo sistema multipolar? También, hace no mucho tiempo, estuvieron las tan publicitadas reuniones entre Xi Jinping y Vladimir Putin en Moscú, donde se firmaron un montón de acuerdos. Ahora, los medios tradicionales, los medios mainstream, no se tomaron la molestia de leer los acuerdos o lo que estaban firmando.
y mucha gente parece no tener interés realmente en saber de qué se trata la cuestión, ¿no? Por ejemplo, miren, acordaban Xi Jinping y Vladimir Putin la viabilidad del modelo multipolar y la garantía del desarrollo sostenible de los estados depende de su apertura universal y de la consideración de los intereses de todos los países, sin excepción, sobre una base inclusiva y no discriminatoria. Las partes tienen la intención de promover un orden mundial multipolar, la globalización económica y la democratización de las relaciones internacionales, y promover el desarrollo de la gobernanza global de una manera más equitativa y racional. Las partes profundizarán la cooperación en el campo de la atención médica, ampliarán los lazos en el campo de las investigaciones científicas y la educación médica superior, y fortalecerán el trabajo relevante en el marco de plataformas multilaterales como la OMS, la SCO, el G20, BRICS, etcétera, etcétera, etcétera. Las partes reafirman su disposición a defender resueltamente el sistema internacional en el que la ONU juega un papel central, el orden mundial basado en el derecho internacional y las normas fundamentales de las relaciones internacionales basadas en los propósitos y principios de la Carta de la ONU, oponerse a todas las formas de hegemonía, enfoques unilaterales y políticas de poder, pensamiento de guerra fría, confrontación de bloques y la creación de formatos estrechos dirigidos contra ciertos países. La parte rusa evalúa positivamente la iniciativa de desarrollo global y continuará participando en el trabajo del grupo de amigos en apoyo de la misma. Las partes continuarán alentando a la comunidad internacional a exigir en los problemas de desarrollo y aumentar su contribución. Contribuirán conjuntamente al éxito de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, asegurando la pronta implementación de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. Como pueden ver, más claro imposible. Donde todo el mundo coincide es en darle más atribuciones, soberanía a todas estas organizaciones que están en ese diagrama genial hecho por Iain Davis, ese diagrama que muestra cómo funciona el sistema de gobernanza global. Lo repito, todas las partes están de acuerdo en el avance del sistema tecnocrático, en el avance de la toma de poder y control de estas organizaciones. Acá lo ven firmados por la oposición. Una oposición que trata de lanzar las mismas instituciones que existen, suerte de Banco Mundial, FMI y demás, del otro lado, o como dicen, alternativa al SWIFT, al sistema de mensajería SWIFT. Ya lo hemos mostrado, si el acuerdo que tiene es sobre la misma estructura de SWIFT. A ver, no es que están haciendo algo separado, están haciendo un programa paralelo corrido por la misma gente. Este es el engaño en el que te quieren meter, digamos, ¿no? Cuando uno, como dijimos al principio, está bloqueado en que las noticias y las imágenes y la tendencia y la narrativa parte de los gobiernos nacionales y olvida, ¿no?, a Klaus Schwab diciendo cómo infiltraron los gabinetes. I have to say, when I mention now names like Mrs. Merkel, even Vladimir Putin and so on, they all have been young global leaders of the World Economic Forum. Mm-hmm. But what we are very proud of now is the young generation, like Prime Minister Trudeau, President of Argentina and so on, that we penetrate the cabinets. So yesterday I was at a reception for Prime Minister Trudeau, and I know that half of this cabinet, or even more half of this cabinet, are actually young global leaders of the World Economic Forum. And that's true in Argentina too. Wow. Yeah. Sorry. That's true in Argentina as well. It's true in Argentina, and it's true in France now. Mm-hmm. I mean, with the president, who is a young global leader. Olvida que en definitiva toda esta gente está comprometida por estas instituciones financieras, estas élites financieras, la superclase que decía David Rockcliffe,
Están todos comprometidos por ello. El Deep State no existe únicamente en los Estados Unidos. Hay un Deep State ruso, chino, francés, argentino. Todo funciona así. El sistema está preparado así. Retrocedamos un segundo a la crisis del 2008, donde también se pedía un nuevo orden para salvar al planeta, ¿no? Gordon Brown, acá lo pueden ver en la imagen, pidiendo el 2008 lo mismo, una agenda verde para llevar adelante el cuidado del planeta. Tenemos que recordar especialmente el 2008, porque ahí es cuando se aceleró verdaderamente la agenda. Ahora, 2009. Los DEG, es decir, los derechos especiales de giro del FMI, tienen las características y el potencial para actuar como una moneda de reserva súper soberana, decía en 2009 Zhou Xiaochang, gobernador del Banco Popular de China, el 23 de marzo, más precisamente del 2009, en un ensayo titulado bastante directamente, ¿no?, Reformar el sistema monetario internacional. Los derechos especiales de giro se crearon para hacer frente a una deficiencia estructural en el sistema de Bretton Woods. El sistema se fijó en el dólar estadounidense como moneda de reserva respaldada por oro, a la que otras monedas estaban vinculadas por tipos de cambio fijo. Muy rápidamente, Estados Unidos cayó en un déficit de balanza de pagos, mientras se intentaba mantener la paridad que se había fijado en ese momento en $35 la onza de oro. Ahora, en la década del 60 era evidente que esto no se trataba simplemente de un problema pasajero, sino que era una falla fundamental en la ingeniería del sistema de Bretton Woods. El productor mundial de divisas de reserva, Estados Unidos, necesitaba mantener al mundo abastecido de dólares para que el dólar funcionara con su estatus de reserva, ¿no?, para los demás bancos centrales. De ahí el continuo déficit de la balanza de pagos. Sin embargo, Estados Unidos, para mantener la confianza en el dólar y evitar una estampida hacia el oro, debía tener superávit en la balanza de pagos. Esta paradoja, conocida como el dilema de Triffin, nombrado así por el economista belga-estadounidense que lo describió por primera vez, condujo a una situación en la que se hizo evidente que el sistema dólar-oro tendría que complementarse con un activo de reserva sintético. Repito, el sistema debía complementarse con un activo de reserva sintético, otro instrumento que podría servir como un sustituto del oro y proporcionar liquidez a los bancos centrales. Así fue como en 1969 nació el DEG, ¿no?, los SDR en inglés, los derechos especiales de giro del FMI. En 2009, cuando el mundo aún tambaleaba por el colapso financiero global, Zhou Xiaochuang, el gobernador del Banco Popular de China, publicó el ensayo que referíamos antes, Reformar el sistema monetario internacional. No se pueden quejar de lo claro del título, ¿no? En él, argumentó en el ensayo que el mundo ya no podía permitirse estar atado al dólar estadounidense y los caprichos del sistema financiero de este país. En cambio, el mundo necesitaba ser presidido por, ¿no?, los ángeles planificadores, los altruistas del FMI. Decía el ensayo, en comparación con la gestión separada de las reservas por países individuales, la gestión centralizada de parte de la reserva global por parte de una institución internacional confiable, con un rendimiento razonable para alentar la participación, será más efectiva para disuadir la especulación y estabilizar los mercados financieros. Los países participantes también pueden ahorrar alguna reserva para el desarrollo interno y el crecimiento económico. Con su membresía universal, su mandato único de mantener la estabilidad monetaria y financiera, y como un supervisor internacional de las políticas macroeconómicas de sus países miembros, el FMI, equipado con su experiencia, está dotado de una ventaja natural para actuar como administrador de las reservas de sus países miembros. Es decir, toda una declaración de dónde va realmente la cuestión. Quizás es que el tecnato chino le debe mucho más de lo que se publicita a las élites financieras. Recordemos, ¿no?, la participación de Zbigniew Brzezinski o el propio Henry Kissinger en la apertura y la reforma de China.
también en la transferencia de tecnología, ¿no? Y desarrollo, financiamiento e industrialización del gigante asiático. Nada es casual. Lo que pasa que te cuentan muy poco la verdadera historia. Al año siguiente, el Banco de Pagos Internacionales, el Banco Central Europeo y el Banco Mundial organizaron conjuntamente la tercera conferencia de inversores públicos, una oportunidad para que 80 banqueros centrales, fondos de inversión y administradores de fondos de pensiones se codearan entre ellos e intercambiaran información privilegiada en la sede del BIS en Basilea. Los resultados de esta conferencia se recopilaron en una edición del BIS Papers y se publicaron en el sitio web del propio Banco de Pagos Internacionales. Uno de estos documentos, escritos por George Hoguet y Solomon Tades de State Street Global Advisors, discutió el papel de los valores denominados en DEG en las carteras oficiales y privadas, y decía: investigación adicional, particularmente sobre el problema de coordinación, que limita la liquidez, y cuestiones operativas, incluida la liquidación, puede facilitar el desarrollo de un mercado de bonos, denominados en DEG. Un mayor uso privado del DEG posiblemente podría facilitar un mayor uso oficial, incluida la vinculación de las monedas al DEG, en lugar de a una canasta de monedas o algún tipo de cambio bilateral. En otras palabras, los bonos DEG iban a crear el mercado para los DEG en general y legitimar su uso como moneda de liquidación por derecho propio, fomentando inclusive la utilización entre privados del DEG, algo que hasta el día de la fecha los estatutos del FMI no permiten. Pero, atento, porque lo que escriben con una mano lo borran con el codo, ya sabemos, ¿no? En agosto del 2016, el Banco Mundial anunció con relativamente poca fanfarria una emisión de bonos histórica. El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, una de las 5 instituciones bajo el paraguas del Banco Mundial, lanzaba al mercado bonos denominados en DEG por un valor de casi $3.000 millones. La moneda de liquidación sería el yuan chino. La emisión, que salió adelante el 31 de agosto, tenía un propósito práctico y mundano. Permitía a los inversores chinos incursionar en diferentes activos en divisas sin invertir en el extranjero. Pero al mismo tiempo servía para un propósito mucho más grande. Al intentar reactivar el mercado de bonos DEG, inactivo durante muchísimo tiempo, China estaba respaldando tácitamente al DEG como una moneda de reserva en sí misma. Ese ha sido el plan de Beijing desde la crisis del 2009. No que el yuan reemplace al dólar como moneda de reserva mundial y como escucho a cientos de analistas por todos lados. No, el plan es que los DEG reemplacen al dólar. Esto le permitiría al gobierno chino evitar tener que liberalizar el yuan o suavizar los rígidos controles de capital que practica, ¿no? Recordemos toda la situación con Trump, etcétera, etcétera, que sigue hasta el día de hoy. Los controles de capital y medidas que impiden de cualquier forma que el yuan sea una moneda de reserva global. ¿Ok? Esto, que el DEG sea, le permite al gobierno chino evitar cualquier tipo de reforma al sistema económico que tienen. Pero aún así, le da, que el DEG ocupe ese lugar, le da a China un asiento principal, ¿no? Prominente en la reformulación en el nuevo sistema que están proponiendo, en el nuevo sistema político, geopolítico, monetario, internacional. Y encima destrona a los Estados Unidos, es decir, lo saca de su rol hegemónico. Es decir, que toda la situación es un ganar-ganar, un win-win para China. Y lo que es más importante, es un win-win para justamente los oligarcas globalistas que quieren como objetivo traer un nuevo sistema mundial de una moneda administrada globalmente, ¿no? Centralizando todas las operaciones en el Banco de Pagos Internacionales, como la cita que les puse al principio de Carol Quigley. Este ha sido siempre el objetivo. Recuerden, si no, el 5º punto del manifiesto comunista: comunismo, una revolución financiada desde Wall Street. ¿Ok?
Un orden multipolar necesita una moneda multipolar. Es decir, que un orden multipolar no va a tener una moneda hegemónica de una potencia. Probablemente jamás escuchaste sobre Mark Carney, el actual enviado especial de la ONU para la Acción Climática. Mark es el típico banquero internacionalista, elitista y demás. Vean su currículum, por ejemplo. Mark comenzó su carrera en Goldman Sachs, otra vez, antes de unirse al Departamento de Finanzas de Canadá. Más tarde se desempeñó como gobernador del Banco de Canadá desde el 2008, la época de la crisis, hasta 2013, donde pasó, directamente a ser gobernador del Banco de Inglaterra. A su vez, fue presidente de la Junta de Estabilidad Financiera desde el 2011 a 2018. Es decir, que Carney ocupaba simultáneamente varios de los cargos más prominentes en el mundo de las finanzas internacionales. Es tal la relevancia de Carney en la élite, en el sistema, que la influyente revista The Economist lo calificaba como un banquero central con talento único. Y se preguntaba, ¿es Mark Carney imprescindible? Ahora, una parte del currículum de estas personas, que todos tienen un listado similar al que vamos a ver ahora, no se suele mencionar en los medios tradicionales. Pero fíjense, Carney es miembro de la Escuela de Gobierno Blavatnik, es miembro del Grupo de los 30, el G30, que mencionamos antes, es un caballero de Malta, es miembro del Consejo para el Capitalismo Inclusivo, esa versión en conjunto entre los Rothschild y el Vaticano, es miembro de la Junta Directiva del Foro Económico Mundial y además participa en el Grupo Bilderberg al menos desde 2011. Es justo decir entonces que cuando Mark Carney habla, son muchos los que escuchan qué es lo que tiene para transmitir, digamos, cuáles son las instrucciones que nos trae Mark Carney. Así fue como en 2019 en el simposio de Jackson Hole, el mismo simposio de banqueros centrales, donde BlackRock presentaría el programa de Going Direct, de ir directo, el mismo que hemos hablado en numerosas oportunidades, porque ese plan presagió la respuesta económica de varios estados, varios gobiernos a la crisis de 2020. Ahí, en ese mismo simposio, Mark Carney, en su carácter de gobernador del Banco Central de Inglaterra, del Banco de Inglaterra, se presentaría y daría un informe de su nueva idea, la de crear una nueva divisa global y digital a la que bautizaría con el bastante feo nombre de moneda sintética hegemónica. Recuerdan, como dijimos antes de Bretton Woods, moneda sintética hegemónica, y con la idea de copiar la misma idea, el mismo concepto de asociación público y privada de la fallida moneda de Facebook, Libra, el proyecto que quedó en nada realmente de Mark Zuckerberg. Escuchemos al propio Mark Carney cómo lo explica. So, changing gears, last issue, Governor Carney, I really appreciate your time and thoughts on this. You dropped a bombshell in the luncheon there. That's the way I was described. It's almost like a mic drop. You are exiting this job, almost like a mic drop. And you said we need to go to a global virtual currency. It's a 23-page speech. It's very heavy. Give us the thumbnail. Why can't... I want to know, did you just read the conclusion of the speech, Steve? No, I read 14 pages, okay, and then good. I jumped to the conclusion. So what's the point? Give us the thumbnail. Why can't the dollar be the global currency? Okay, the dollar is the global currency. We know that. The challenge is that the U.S. share of the global economy has been reducing. The dollar's share of payments, not just financial assets, but payments, a lot of payments between countries that have nothing to do with the U.S. are in dollars. And what happens in situations like we're in today, where the U.S. economy, to its credit, is relatively strong, is doing better, and the Fed has been doing the right thing, which is, they've adjusted policy, they tightened policy as it was strengthening. Now they're making, the Fed is doing the right thing, but they have adjusted and policy is relatively strong. That means rest of world policy is tighter than it needs to be, and that feeds back on the U.S. economy in a way that ultimately slows this economy. And it leads to a substandard outcome. And in a world where you only have limited policy space,
It's a dangerous place to be, and it's so the trade issues we're talking about are reinforced by the structure of the monetary system. Now, I mean, you've asked a big question, so just give me a second to. But now the issue is, you don't just jump to something new overnight. And what we want in a multipolar world, I think we'd agree that we've got the European engine, we've got the Chinese engine, we've got the U.S. engine of this economy. Multipolar world, you need a multipolar currency. The question is, how do you get there? And I laid out some ideas of how you would get there. And the bottom line, Governor, is that all of the pressure on the difference in growth around the world would not fall on the dollar exchange rate. Yeah. It would be spread out if it was a global basket of currencies. It would be spread out as a global basket of currencies. It's better for the system as a whole. It's better. It raises that equilibrium level of interest rates. Right. It gives central banks more policy, but it gives people who are watching greater returns on their savings. Well, certainly worth thinking about. Governor Carney, thanks for joining us. Thanks for having good us. luck through the Brexit process, the trade wars, and the growth issues. Es decir, que lo que propone Mark Carney es la reformulación de los DEG en DEG digitales que sirvan como moneda sintética para reemplazar al dólar estadounidense frente a los desafíos del nuevo sistema multipolar emergente. O sea, fíjense, en 2019 ya estaban hablando abiertamente en las conferencias y demás de orden multipolar, cuando en los medios mainstream no se escuchó esa palabra hasta recién poco tiempo de la grabación de este mismo video, ¿no? Ahora, pronto otros economistas, también globalistas internacionalistas, comenzaron a replicar el pedido, como el actual despedido ministro de Economía de Colombia, el señor Ocampo. Y antes hablábamos de la crisis de 2020, fue justamente en 2021, y recordarán algunos tras una gran polémica entre el senador Kennedy y la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ¿no? Respecto a esto. I want to stay within my time, and I need to ask Secretary Yellen a question. Thank you. Secretary Yellen, the Biden administration's plan, and it is your plan, to require the IMF to issue $1 trillion of these SDRs, new SDRs, is going to cost the American taxpayer about $180 billion. Now, your reason for doing that is a good reason. You say you want to help poor countries. But you and I both know that only about 10% of that money is going to go to poor countries. It's not going to help poor countries. It's going to help if they cash in their SDRs. It's going to help China. It's going to help Russia. It's going to help Venezuela. And besides that, under your plan, you're intentionally splitting the plan into two tranches of $500 billion each to avoid having to come before Congress. And I don't understand why it is efficient to charge the American taxpayer $180 billion, all of which we have to borrow, and you say you're doing it to help poor countries, and only 10% is going to poor countries, and even more is going to Russia and to China. I'm sorry, it's not going to cost the taxpayer $180 billion. Sure it is. You're going to have to borrow the money. You don't have the money sitting in a checking account. The IMF. They're going to redeem those SDRs, not just the poor countries, but China. There are many countries that can provide hard currencies in return for SDRs, including the United States. If the United States does agree to provide SDRs, it will have to issue treasury bills or debt to do it, but it will also. I rest my case. I'm sorry, but it will also earn interest on any amounts that it converts on behalf of other countries, and it will be essentially a wash. But the money will So never it be will paid borrow back. and it will pay. There is no money to be paid back. It Sure. doesn't matter. The interest that we earn on any excess SDR holdings offsets the cost of issuing treasuries, and it's essentially a wash, and it is not costly. I disagree with you, Madam Secretary. I think no disrespect,
But I think you're wrong. I think we're going to have to borrow all $180 billion of this. I We're don't gonna know have where to- you, We're going to I don't know where you got a number Well- like that from. Well, when China comes to redeem its SDRs and says we want dollars, where do you think we're going to get the money? We're going to Well, borrow it. I've well, gone over. I'm sorry, Mr. Chairman, but this is an important issue. I'll call you, Madam Secretary. Todo esto, en 2021 se aprobó. Estados Unidos es el mayor accionista del FMI, o sea, su voto es fundamental para esto. Se aprobó entonces la mayor asignación de DEG de la historia en respuesta a esta crisis de 2020. ¿Qué significa? Que desde el FMI lo planteaban así: para otorgarle liquidez a los países, les vamos a regalar, creado de la nada, derechos especiales de giro para robustecer sus reservas. Es decir, para hacer maquillajes contables. Esos DEG se pueden intercambiar por otras monedas, por monedas fiat, como el dólar estadounidense, el yuan, lo que sea, ¿no? Pero el tenedor tiene que pagar un canon, tiene que pagar un interés sobre la porción de DEG que tiene asignadas. Es importante destacar esto porque, por ejemplo, Argentina, que es el principal deudor del FMI, todo el dinero que les fue entregado fueron derechos especiales de giro, no fueron dólares estadounidenses. Fueron derechos especiales de giro convertibles a moneda estadounidense o moneda de otro país y demás. Pero lo importante es destacar esto, que se promovió en un porcentaje bajo, ¿no? Ya sé que algunos me van a decir eso, pero se promovió reforzar, llenar los estados contables de la mayoría de los países del mundo con derechos especiales de giro. Entonces, repito, no es el yuan el plan. El plan es este. El plan es lo que decía Mark Carney, la moneda sintética digital hegemónica, y lo están llevando adelante. Lo que pasa claramente no es un plan de un minuto al otro. El orden multipolar necesita una moneda que esté libre de las cuestiones geopolíticas. Una moneda multipolar. Lo vienen promoviendo desde Bloomberg con esta nota donde se dice que la crisis climática puede ser peleada por la criptomoneda más antigua del mundo, refiriéndose a los DEG, ¿no? Como la criptomoneda más antigua, más longeva del mundo, o lo promueven, como vimos antes, desde el propio CFR, y acá en este caso promueven los bonos denominados en DEG. Podemos decir que hay dos partidas de ajedrez en marcha al mismo tiempo. Una primera donde Estados Unidos y China son rivales, exactamente como se muestra en los medios de comunicación, y la segunda donde los globalistas, la élite oligarquía financiera de Estados Unidos está tan comprometida con la destrucción del dólar como su contraparte en China. ¿Por qué? Porque ambos grupos controlan las instituciones globalistas y se van a beneficiar con la creación de este nuevo orden. Y encima, como lo venimos mostrando video tras video, están actuando en forma coordinada, como se puede ver con las políticas de atesoramiento de oro. Están fracturando entonces al mundo en bloques, tal como escribían los miembros de la red de Cecil Rhodes, los miembros de la Sociedad Fabiana y propagandistas, como H.G. Wells o Aldous Huxley, o la propia Fundación Rockefeller en 1956 en su informe titulado Prospecto para América, un documento realmente increíble que voy a hacer un video especial sobre él, porque relata absolutamente todo lo que estamos viendo, inclusive la formación de los BRICS en 1956. Por supuesto, no te lo muestran en ningún lado estos documentos. Lo vas a encontrar acá en un próximo programa de Terapia Liberal. Pero siguiendo, tomemos por ejemplo también, ¿no? En el video anterior mencionamos la advertencia de Brzezinski. En su libro de 1997, El Gran Tablero, Brzezinski decía: potencialmente el escenario más peligroso sería una gran coalición de China, Rusia y quizás Irán, una coalición antihegemónica,
unida no por ideología, sino por agravios complementarios. Así describía Brzezinski el escenario más peligroso para la hegemonía norteamericana. Y como vimos al principio del video, con las sanciones sabían que estaban arrastrando a esta unión antihegemónica. Es decir, está más que clara la cuestión. Están trabajando para esto. Y todo va según lo planeado. Cada día tenemos noticias del yuan ganando terreno y el dólar perdiéndolo. Ahora, esta idea de moneda digital hegemónica es bastante radical, inclusive para la élite. Pensemos que la amplia mayoría de la humanidad, ¿no?, de los que estamos hoy en este mundo, solo hemos visto al dólar como moneda de reserva global. Es decir, estamos absolutamente acostumbrados. Es cambiar un paradigma, casi un gran reseteo, ¿no? Esto requiere coordinación internacional, la creación de instituciones capaces de emitir, comercializar y administrar DEG, un historial también de uso del DEG, ¿no?, de adopción del DEG, y por supuesto una cuidadosa consideración de cómo se reformulará el DEG. Por eso es que analistas como Zoltán Pozsar, que está tan de moda últimamente, otro insider que parece que cada vez que se decide a dar una entrevista, que no es lo usual, lo hace para adelantar la narrativa que se va a armar, ¿no?, la dirección que está tomando. ¿Y qué decía Zoltán Pozsar? Se viene un Bretton Woods tercero basado en las commodities, ¿no? Y hace poco ha dado una entrevista también muy llamativa desde un celular totalmente improvisado, donde ha revelado ideas realmente que han transformado, ha llevado al debate, donde habla de un superciclo de las commodities. Curiosamente, lo mismo que presagiaba humildemente su servidor en el video anterior. Se viene la época de las commodities. Es por esto que los bancos centrales acumulan oro y los BRICS se encierran tomando el control de las commodities mundiales, en definitiva, afectando las redes de suministro. El punto es que los banqueros centrales deben convencer al mundo financiero de los beneficios de hundir al sistema de reserva en dólares, ¿no?, por lo que deberíamos esperar ver un aumento considerable exponencial de esta narrativa en los medios de comunicación tradicionales en favor de los DEG, o como se fueran a llamar la reformulación que quieran hacer del DEG. El Phoenix, como decía The Economist en los 90. Y otro tema que voy a dejar para un próximo video, que sospechosamente coincide con muchísimo de lo que estoy diciendo acá, es el proyecto criptográfico de Sam Altman, el fundador de OpenAI, ¿no?, la empresa detrás de esta revolución de la inteligencia artificial con ChatGPT. Su proyecto criptográfico WorldCoin prácticamente es el resumen de este video que les estoy diciendo. Así que voy atentos porque voy a hacer un video especial al respecto. Bueno, muchas gracias por llegar hasta acá. Los que quieren colaborar para mantener vivo el proyecto encontrarán los links en la descripción y les estoy eternamente agradecido por ello. Como siempre, los invito a suscribirse, a dar like y compartir el material para que llegue a la mayor cantidad de personas. Dicho todo esto, soy Nicolás Martínez Laje y esto es Terapia Liberal. Nos estamos viendo en una nueva edición. Hasta luego y muchas gracias por estar ahí.